Es lo mejor que se ve en mi cámara, profesor. Sí, no hay problema. Ahorita nada más para, si pueden ahorita ya prender sus cámaras para conocerlos y así, si se van a ocupar, que requieran apagarla, la pueden hacer, nada más de preferencia la mayor parte del tiempo de la clase que esté, encendida, ¿ok? Sin problema, profesor. Hola, Melba. Lick, buenas noches. Disculpe, respecto a lo que comenta la cámara, yo creo que en mi caso no va a poder tener prendida porque este horario es el que ocupo para trasladarme de mi trabajo a mi domicilio, pero aquí estamos al pendiente que se cumplen las clases. Ok, nada más con cuidado, ¿ok? Claro, muchas gracias. Pues bueno, ya son las 8, es la hora en la que está programada esta sesión. Me presento, soy el maestro Jesús Mario Tamés Vargas, licenciado en Derecho, maestro, tengo la maestría en Derecho de Amparo, ambas por la Universidad Metropolitana de Monterrey, egresado de acá de esta universidad en el estado de Nuevo León. Actualmente me desempeño como jefe de la Dirección de Segunda Instancia y Amparo del Instituto de Defensoría Pública, ya con, que será alrededor de unos 12, 13 años como servidor público. También, bueno, les platico un poco. Soy asesor externo en diversos despachos y firmas legales aquí en Monterrey. Fui también capacitador de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. También asesor y capacitador del Departamento Jurídico de la Corporación Policial Fuerza Civil de aquí del Estado de Nuevo León. En lo académico, pues bueno, en diversas ocasiones he realizado ahí capacitación a diversos defensores públicos de aquí del estado de Nuevo León, del estado de Coahuila, de Guanajuato. Vaya, también pertenezco al grupo de escritores del Colegio de Abogados y Criminólogos con sede aquí en Nuevo León. Tiene presencia a nivel nacional. Columnista de la revista Curia Jurídica, la sección ahí de apelaciones y amparo. Y a partir de este año, pues vaya como profesor de esta universidad, estrenándonos con la materia de amparo, que está, pues vaya, litigado la materia de amparo por alrededor de unos 10 años. Entonces creo que tengo ahí algo de experiencia y pues me gustaría compartirla con ustedes. Y empezamos con, me gustaría conocerlos, que se presenten, que me den ahí nombre, de dónde son, a qué se dedican y pues vaya, prácticamente conocerlos. ¿Quién empieza? Yo, Melba. Buenas Adelante. noches, profesor. Yo soy Mauricio López Fuentes. Soy una persona afortunada, vivo de mis rentas y tengo la oportunidad de estudiar. El decir de mis rentas, pues es una broma porque desafortunadamente para mí no es una desgracia, es parte de la vida. Tuve un problema en una rodilla y me afectó la otra y nadie me contrata, pero no hay forma de perder el tiempo. Aquí estoy.
Estoy estudiando y me siento feliz, me siento a gusto con los compañeros y agradezco, profesor, que le toque a usted darnos esta clase hoy, en Mucho estos gusto, 4 Mauricio. meses. Gracias, profesor. ¿Quién se llama? Elba. Sí, hola. Hola a ¿Qué todos. tal? Otra Buenas vez. noches. Melba, Pamela. Sí, Adelante. yo ahorita estoy, bueno, crecí en Ciudad de México, pero ya llevo 9 años en Guadalajara. Estoy trabajando en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y qué más? Pues ya. Ok. Saludos, profesor, un gusto conocerlo. Al contrario, Guadalajara. Algún día me gustaría ir a vivir allá y sobre todo litigar. ¿Cómo que no, Carlos? Sí está padre. Adelante, ¿quién sigue? Le paso la voz a Carlos. Gracias, Melba, muy amable. Buenas noches a todos. Bueno, su servidor es Carlos Soto, radico actualmente en Ciudad Guzmán, Jalisco. Tengo algunas actividades encomendadas, entre ellas pertenezco al claustro de docentes del Instituto de Justicia Alternativa y algunas otras actividades relacionadas a la carrera. Excelente, Carlos. Mucho gusto. ¿Quién sigue? Yo, Celia, bueno, no sé quién quiera seguir, ¿verdad? Pero yo voy. Eh, Estoy desde Tijuana, trabajo en una empresa en el área jurídica que damos servicio a los bancos para revisar antecedentes para adquisición de créditos hipotecarios. Y pues bienvenido, espero aprender mucho en su clase, profe. Por lo que veo, sí tiene mucho récord en amparos, más bien, sí, ¿verdad? Pues, ahí le echamos ganas. ¿Quién sigue? Hugo, ¿estás ahí Buenas ocupado? noches. No, aquí andamos. Liz, mi nombre es Hugo Mendoza, tengo 36 años. Yo soy del Estado de México, pero me traslado diario con mucha gente del Estado, de la Ciudad de México, de la Ciudad de México al Estado de México, para laborar. Trabajo desde hace años en el ambiente hipotecario barra inmobiliaria y nada, aquí con mucho ánimo de tomar su clase y sí, como bien comenta la compañera, no, con la experiencia que tiene usted, yo creo que aquí el tema va a ser que aprovechemos para escribirle. Muchas gracias, licenciado. Al contrario, mucho gusto, Hugo. ¿Quién sigue? Carla. Hola, perdón, es que yo también vengo en la calle. Bueno, yo soy Eva Lozano, tengo yo 3 años, soy de la Ciudad de México. Actualmente estoy laborando en la subdirección de personal del ISSSTE y pues creo que es todo. Y mucho gusto, profesor. Al contrario, Eva. ¿Quién falta? Buenas noches, me voy conectando. Adelante, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Alejandra Langarica Ruiz. Alejandra, háblenos de usted, de dónde se está conectando, de qué ciudad, qué se dedica, háblenos un poco. Me conecto de Tepic, Nayarit, y soy integrante del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Excelente. Mucho gusto. ¿Quién falta? Hola, yo soy Alejandro, radico aquí en Ciudad de México. Estoy actualmente trabajando en una empresa también que brinda créditos hipotecarios al banco. Tengo 30 años y ya. Ok, mucho gusto, Alejandro. Pues bueno, creo que ya somos todos, ¿verdad? Bueno, compañeros, por lo que veo está mezclado de todas las materias. Eh, Vaya, mi materia, o más bien mi submateria de litigio es la materia penal. Eh, Prácticamente es la que siempre he litigado junto con amparo, o más bien amparo en materia penal es lo que siempre he litigado y entonces
pues va a ser interesante esta clase. Vamos a empezar, nos dan 1 hora. La verdad es que el material es mucho para 1 hora. Vamos a ver antecedentes de amparo. Y vaya, ustedes ya tienen ahí en la página, me imagino, ya están viendo todo el material. Pero lo que hice fue hacer un tipo resumen de los aspectos más importantes. Ustedes lo van a poder seguir desde la plataforma. Y sobre esto vamos a ir haciendo comentarios, vamos a ir destacando los aspectos más relevantes. Si hay dudas, voy a estar en otra, con doble página abierta, entonces si no los llego a estar viendo, solamente pueden ahí activar su micrófono y empezamos con las preguntas. Pues bueno, lo principal, antecedentes de amparo. Señala la historia del amparo que casi nadie nos gusta, pero sí resulta necesaria porque de ahí es donde vamos a ver todo el origen del juicio de amparo, cómo se desenvuelve en la Constitución y cómo se ha ido modificando por las reformas de la ley de amparo, y nos va a dar pie a que descubramos los siguientes temas, que vamos a seguir con principios y todo requisitos de la ley de amparo y todo esto. Entonces, señala como antecedentes del amparo, se refiere que el juicio de amparo es el resultado de la evolución institucional que llevó a México desde la proclamación de la supremacía constitucional hasta su realización práctica en sede judicial. La trayectoria arranca con el constitucionalismo de 1824, que fijó la forma federal y la separación de poderes sin un cauce procesal específico para proteger a la persona madura o más bien, este tipo de juicio, como iniciaba desde en este caso 1857, ese era el origen de la ley de amparo, y con las constituciones de ese mismo año, empezó a establecerse el nombre de este juicio de amparo. Es importante, no viene en el programa, pero sí es importante destacar que los padres del juicio de amparo son Manuel Crescencio García Rejón y Mariano Otero. Estos dos, el primero de ellos constituyó este juicio en la Constitución de Yucatán de 1824, si bien recuerdo, mientras que el segundo de ellos hizo las gestiones necesarias desde el Senado para efecto de instalarlo a nivel federal. Ellos son los que, pioneros, y se les llama padres del juicio de amparo, y son los que le estaban dando la estructura de un procedimiento para efecto de gestionarlo ante las autoridades y poder hacer efectivos los derechos constitucionales. Iniciando con la Constitución de 1824, ahí se inaugura la vida institucional republicana con una estructura federal, una definición clara de separación de poderes y un principio de supremacía constitucional concebido como criterio de validez del orden jurídico, aunque sin disponer de una vía procesal autónoma que tradujera ese principio en tutela judicial directa
frente a actos y normas contrarias a la Constitución. Esta Constitución en 1824 lo que hizo es la separación de los poderes al establecerlos como legislativo, ejecutivo y judicial, ya bien lo conocen. Señala también la supremacía constitucional, mismo concepto de supremacía que no ha sido tan modificado al contenido del 133 de la Constitución actual. Otra cosa que se destaca de esta Constitución de 1824 es que para ser efectivo el reconocimiento de derechos ante la latente violación de estos mismos por una autoridad, pues no había un procedimiento claro que pudiera reparar las violaciones a dicha Constitución. Solamente lo que hacía la autoridad era el reconocimiento, digo, mediante este juicio de amparo o mediante el amparo, ni siquiera pudiéramos llamarlo como juicio, por lo mismo de que no había un procedimiento como tal, sino era la solicitud de las personas, en este caso autoridades y cualquier civil. No, estamos hablando de que todavía no estaba bien identificados los temas de los intereses jurídicos y legítimos. Solamente ante violaciones constitucionales se le hacía pues la solicitud de reconocimiento, lo detectaban, pero no tenía ni una consecuencia directa e inmediata sobre el gobernado. Continuamos, según ahí los historiadores, refieren que la configuración del control de la ley en esas primeras décadas descansa en una lógica de equilibrio político y en la aplicación ordinaria del derecho, de modo que la judicatura carecía de instrumentos definidos para expulsar normas incompatibles con la norma fundamental o para reparar violaciones a derechos en el caso concreto. Básicamente lo que acabamos de mencionar. No había como tal un procedimiento que seguir, como se conoce actualmente el proceso del juicio de amparo, y pues no había manera de cómo reparar esa violación detectada. Continúa el autor señalando que la defensa de la Constitución se entendía más como una responsabilidad compartida entre órganos del poder que como un cometido jurisdiccional con parámetros y efectos propios, circunstancia que explica la ausencia del juicio de amparo como procedimiento especializado. Dice que era bajo la supremacía constitucional, ya operaba como pauta de organización del sistema, pero su conversión en remedios judiciales efectivos se encontraba todavía en fase gremial, lo que habría un espacio de maduración doctrinal y práctica que más tarde sería ocupada por el amparo. En ese año, o más bien en ese periodo de la Constitución de 1824, destacamos, ya son puntos importantes, hemos referido, se hace la separación de poderes, toda vez de que la figura del juez como tal, pues no implicaba las mismas funciones que actualmente se tienen. Vaya, era como garante de un procedimiento, pues como tal no lo era. Era como un enviado del Poder Ejecutivo, donde solamente detectaban esas violaciones a algún derecho constitucional y se informaba al mismo poder para efecto de
determinar si era necesario alguna modificación a la Constitución, pero si el gobernado ya había sufrido aquella violación a un derecho, pues el juez no tendría algún mecanismo para poder resarcir esa violación. Básicamente, solamente era el detectar e informar al poder del Estado. La transición hacia una justicia constitucional con densidad propia puede explicarse a partir de tres ejes que el constitucionalismo posterior integró en el diseño del amparo. Primero, la relación entre constitución y ley debía someterse a escrutinio judicial, que en el caso mexicano encontró una fórmula singular al reconocer un proceso que opera sobre actos concretos y con el tiempo sobre normas de alcance general. Segundo, la definición de los derechos exigibles ante los tribunales requería una teoría de legitimación, de acto reclamado y de reparación que otorgara coherencia a la tutela. Y tercero, los efectos de las decisiones judiciales tenían que delimitarse con precisión para evitar incertidumbre y para articular la relatividad de las sentencias con la eficacia de la supremacía constitucional. Es decir, en este año, o más bien en esta Constitución de 1824, detectan estos tres conceptos que resultaban necesarios madurarse y contenerse en la Constitución para que realmente el amparo pudiera ser efectivo y que tuviera una consecuencia sobre los gobernados que habían sido afectados por alguna autoridad. Y bueno, en este caso, hablar sobre una autoridad, pues sí es un poquito complejo. Todavía, estamos hablando de los inicios del juicio del amparo, o del amparo todavía. Entonces, los actos de autoridad, el reconocimiento de las autoridades estaba todavía madurándose. Sin embargo, sí, de la Constitución de 1824 se detecta estos tres conceptos para efecto de que en la Constitución de 1857 ya estén consagrados la relatividad de las sentencias, la legitimación, la identificación del acto reclamado y sobre todo la reparación. Todo esto mediante un procedimiento judicial. Se refiere que la Constitución de 1824 debe leerse como el punto de arranque de una arquitectura estatal que aún no había desarrollado un proceso de garantías y que al mismo tiempo ofreció las condiciones para que la cultura jurídica mexicana diseñara con el paso de tiempo una tutela jurisdiccional robusta y técnicamente refinada. En sí, prácticamente lo que he señalado, se dan cuenta de las necesidades en la Constitución de 1824 y todas esas necesidades fueron implementadas en 1857, perdón. Destacamos nuevamente la supremacía constitucional, los conflictos competenciales, consolidación de derechos y justiciabilidad constitucional. Estos son los aspectos que somete el Estado a valoración para efecto de hacer la reforma de la Constitución en 1857. Ya ahora sí, en dicha Constitución, pues permítame. No, sí. En la Constitución de 1857, ahora sí ya están señaladas los conceptos que se habían pretendido utilizar en la Constitución de 1824, pero que no los tenían en mente para efecto
de incluirlo el amparo en la Constitución de 1824, sin embargo, no estaba definido, faltaba el tema de prácticamente poner en práctica este amparo y ahí poder advertir que se quedó corta la Constitución de 1824, lo hacen la refinación de estos conceptos y se instaura en la de 1857. Se refiere por el autor que la Constitución de 1857 representa el punto de quiebre en la historia del control de la constitucionalidad en México, porque transforma una supremacía normativa de carácter declarativo en un entramado de garantías capaces de operar en la práctica judicial. Es decir, ya no solamente eran derechos que se contenían en la Constitución sino que ahora se estaba operando mediante un procedimiento de reconocimiento de derechos y que ante la violación de estos, que tuvieran un impacto en el concepto de reparación de esos derechos. El nuevo texto se señala que no se limita a perfilar un catálogo de derechos, sino que insinúa un diseño procesal que permite convertir la pretensión de validez constitucional en una cuestión justiciable, con un juez colocado en el centro de la tutela y con una arquitectura que distingue entre la legalidad ordinaria y defensa de la Constitución. Si recuerdan, la de 1824 había un juez, pero solamente le decía al poder del Estado si había necesidad de hacer una modificación en un derecho cuando el gobernador refería que había sido violado su derecho por algún acto, lo analizaban y determinaba este juez si era necesario hacer una modificación a la Constitución. En la Constitución de 1857 ahora sí tiene un papel importante, sí tiene participación activa para pues para la reparación de ese derecho violentado y establecer el tema de legitimación, el reconocimiento del acto reclamado y la supremacía constitucional. Se continúa el autor refiriendo que la clave de 1857 es haber puesto en marcha un proceso de constitucionalización de la justicia que vincula supremacía, control y reparación, de tal manera que los actos de autoridad empiezan a ser examinados con un parámetro superior y las controversias dejan de resolverse únicamente en el terreno de la conveniencia política. La judicatura incorpora un lenguaje de derechos y de estándares que ordena la cognición judicial, delimita la intensidad del escrutinio y convierte la supremacía en criterio operativo. En esta etapa se inicia la transición desde un juez principalmente aplicador de la ley hacia un juez que pondera, controla y repara con arreglo a la Constitución, con efectos que se fijan caso por caso. El diseño garantista que se proyecta desde 1857 se reconoce por 3 núcleos que darán identidad al amparo. Esto es muy importante. Primero, la noción de legitimación como llave de acceso para quien reclama una lesión concreta que organiza la relación entre derecho violado, acto reclamado y remedios. Segundo, la definición de acto de autoridad como objeto jurisdiccional. Tercero, la determinación de los efectos de la sentencia que busca equilibrar la reparación del daño con la estabilidad del orden jurídico. La suma de estos elementos configura una técnica procesal que separa con nitidez la tutela constitucional de la legalidad y que habilita a los tribunales para traducir los derechos en decisiones eficaces y comprensibles. Es decir, lo que
les faltaba en la Constitución de 1824, ya se reconoce en la Constitución de 1857, pero aparte, en este caso habíamos dicho que era legitimación, el reconocimiento del acto de autoridad y los efectos de la sentencia, que era la reparación de esa violación de derechos. Estos tres conceptos en la Constitución de 1824 eran analizados, lo que era el amparo era para efecto de analizar tanto derechos procesales como derecho constitucional. En la Constitución de 1857 sigue prevaleciendo en parte ese reconocimiento del derecho sustantivo, el derecho constitucional, y empieza a migrar para efecto de no ser analizados los derechos procesales mediante el amparo, sino de hacer que el amparo únicamente reconozca derecho constitucional y que ante su afectación pueda ser reparado por medio de este amparo. Se refiere que la transformación iniciada por 1857 también reconfigura el papel de la Suprema Corte como vértice de la jurisdicción constitucional y como centro de irradiación de criterios. Es decir, en 1857, con esta Constitución, ya jugaba un papel importante la Suprema Corte al establecer los inicios de los criterios de la jurisprudencia. Sin embargo, sus determinaciones eran dirigidas especialmente al poder del Estado. Entonces los gobernados pues no tenían, no había esa transparencia, por llamarlo de algún modo actual, respecto de las determinaciones que emitía la Suprema Corte. Ya en la Constitución de 1857 se le da esa función a la Suprema Corte para efecto de que sus determinaciones sean emitidas con razonamientos y un lenguaje sistemático jurídico, con una comunicación de los tribunales, del Tribunal Supremo a los tribunales inferiores, para que esa jurisprudencia empiece a permear ante las autoridades jurisdiccionales y que no sea exclusivamente el criterio de una Suprema Corte, sino que empiece a migrar esos razonamientos de este Tribunal Supremo a los órganos jurisdiccionales del Estado mexicano. Para mayor claridad en la plataforma tenemos la tabla número 2. Señala que como matriz técnico-procesal de la Constitución de 1857 y viene más detallado o más bien más concreto, no tan detallado, sino es más concreto los conceptos de los que he hecho referencia. Habla de la supremacía constitucional, del acceso a la justicia mediante el concepto de legitimación e interés jurídico. ¿Qué significa esto de legitimación e interés jurídico? Pues la Constitución de 1824, como les hacía referencia, cualquier persona podía acudir al amparo mediante no mediante un procedimiento, sino ante la afectación de un derecho constitucional o procesal, y ya la Constitución de 1857 lo formaliza con destaca el reconocimiento de los actos de autoridad, de las autoridades
y lo hace exclusivo para las personas que tuvieran exclusivamente una violación real sobre algún derecho. Se señala también, como dentro de la tabla, el objeto del control, que es lo del acto de autoridad y el acto reclamado, la suspensión del acto reclamado, relatividad de las sentencias, definitividad, interpretación conforme y pautas de control, la jurisprudencia y básicamente el origen de lo que actualmente es el juicio de amparo. Como acto de autoridad y acto reclamado, ese es otro de los puntos. 1824 no estaba reconocido. 1857 ya estaba instaurado en la Constitución. Esto era necesario para poder advertir a qué autoridad era la que el gobernado le estaba reclamando. No cualquier gobernado, sino el gobernado que resentía una violación a un derecho. Esta Constitución también indicaba que podía ser solicitada una medida cautelar para efecto de paralizar ese acto que estaba siendo violentado. Todavía no estaba tan maduro el concepto de la suspensión del acto reclamado, pero ya estaba contemplada esta medida cautelar. La relatividad de las sentencias, otro concepto que se formaliza en 1857. La relatividad de la sentencia quiere decir que la persona, que es exclusivamente la persona que solicita el amparo, es a la que la autoridad en un momento dado va a poder proteger. A diferencia de 1824, las reparaciones no existían, eran reconocimientos de violaciones de derecho y la consecuencia de una vez que el juez emitía su determinación al órgano, o más bien al poder del Estado, hacían esa modificación constitucional y tenía un efecto general. Eso en 1824. 1857, al consagrar el principio de la relatividad de las sentencias, era únicamente la persona que lo reclamaba mediante este amparo el que iba a tener la consecuencia inmediata sobre la reparación. Se señala también el concepto de definitividad. Establece esta Constitución, la de 1857, un capítulo de improcedencia y no de procedencia, sino solamente de improcedencias. Las interpretaciones que emitía el Tribunal Supremo, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya permeaba, como lo refería, a las autoridades jurisdiccionales del Estado, siempre y cuando respetara los criterios que hasta la fecha se tienen vigentes, que es la jurisprudencia. Obviamente en esos años la integración de la jurisprudencia era distinta, ya que la integración de la Suprema Corte también era distinta a la que actualmente tenemos. De estas dos constituciones, básicamente es lo más relevante. Continuamos con la Constitución de 1917. Vamos a ir de esta manera lo más rápido porque realmente como antecedente, si bien pues son necesarios conocerlos, es solamente para identificar que en qué año se contemplaban los principios a los que he hecho referencia, qué sucedía si, por ejemplo, en 1824 un gobernado quería
hacer el reclamo de alguna violación, pues ¿qué consecuencia tenía? Pues realmente no tenía ni una consecuencia directa sobre él, es decir, no había una reparación de esa violación a su derecho, solamente era el reconocimiento. El juez figuraba como, no como una autoridad jurisdiccional. 1857 ya es más parecido a lo que actualmente se tiene. Ahora sí, si posterior a 1857 se hacía la solicitud de este amparo, ya tenía un procedimiento más definido en el cual tenía una consecuencia y sobre todo contemplaba medidas cautelares, que en este caso pues es la suspensión de ese acto para efecto de no dejar sin materia el amparo que estaba solicitando el gobernado. Posteriormente, en 1917, Constitución actual viene a redefinir el lugar del amparo dentro del orden jurídico al convertirlo en la vía por excelencia para transformar la supremacía constitucional en decisiones jurisdiccionales efectivas. Como les decía, la Constitución de 1824 ya contemplaba el concepto de supremacía constitucional. De alguna manera fue modificando, pero siempre bajo la misma óptica, que si lo ponemos en un relieve, todas estas constituciones, 1824, 1857, 1917, traen la misma base del respeto a la Constitución, su inviolabilidad. Sin embargo, es hasta 2011, ahorita más adelante lo vamos a ver, donde sufre ahí también una modificación. 2016, 2016 tiene otra modificación, pero siempre respetando dicho principio de supremacía. Continuamos. Dice, este punto de quiebre se aprecia en la manera en que el texto articula la relación entre derechos, órganos del poder y técnicas procesales, de modo que la corrección de las desviaciones de autoridad deja de depender de equilibrios políticos, como en 1824, y pasa a ser un problema de argumentación judicial, de prueba pertinente y de efectos cuidadosamente modulados. La judicatura se concibe como garante de la validez constitucional, es decir, la Suprema Corte es quien va a proteger esta Constitución y realizará las interpretaciones que requiera. La judicatura se concibe como garante de la validez constitucional en el caso concreto, con herramientas para asegurar la tutela oportuna de la persona y con una gramática procesal que organiza el acceso, la definición del acto reclamado, la suspensión y la forma en que surten efectos las sentencias. Es decir, a diferencia de la Constitución de 1857, la Constitución actual ya no solamente hace la reparación de ese derecho, como lo refería la Constitución de 1857, sino que la Constitución actual emite esos famosos lineamientos, es decir, han tenido contacto con una sentencia de amparo concedido en su parte de en la parte final de los considerandos, se establece ese lineamiento de cómo deberá de ser reparada la violación y no solamente como un reconocimiento de la afectación. Se continúa, dice, desde la perspectiva de la teoría del control, diversos autores han subrayado que 1917 lleva a la práctica una justicia de garantías que vincula supremacía
control y reparación, al desplazar el énfasis desde la organización política hacia la protección judicial concreta de derechos. Según Huerta Ochoa, el núcleo de esa transformación radica en el tránsito de un juez esencialmente aplicador de la ley a un juez que contrasta la actuación de las autoridades con la Constitución y que cuando advierte incompatibilidades produce decisiones capaces de restituir el goce del derecho en condiciones de efectividad y de previsualidad sistemática. Es decir, esta Constitución de 1917 contempla para efectos del juicio de amparo, establece los parámetros de la Constitución aplicados por un juez, señala, no es que sea una réplica de la Constitución de 1857, sino que la Constitución de 1917 viene con ideas más maduras y lo que ayuda es a darle claridad a las autoridades para efecto de poder aplicar un procedimiento. Si han notado, en la Constitución de 1824, 1857, era solamente lo conocido como el amparo, sin embargo, no había un procedimiento. 1917 ya tiene esa, pues, esa claridad de qué hacer como autoridades al momento de detectar una solicitud de amparo, y ahora sí mediante un juicio. Antes solamente era la solicitud de amparo de protección de derechos, ahora mediante un procedimiento, y este procedimiento da la pauta también de la aportación de prueba para poder hacer ese reconocimiento de derecho parta de la argumentación del gobernado, pero con un soporte de prueba que anteriormente no se tenía por la ausencia de un procedimiento. Es decir, únicamente utilizaban de alguna manera la Constitución, detectaban la violación de ese derecho, pero al no tener una herramienta procesal, pues no había manera de poderlo reparar. Caso distinto en 1857, que ya se establece la reparación, pero de forma ambigua. En 1917, ahora sí establecen esos lineamientos de cómo debería de ser reparada, ya con ideas, dice el autor, con ideas más maduras. Y continuamos. Bueno, esos son los antecedentes constitucionales. Realmente no es mucho. Solamente la identificación de estas tres constituciones, cuáles eran sus consecuencias si una persona reclamaba una violación de derechos en 1824, que en el caso, pues, solamente era ser escuchado y no tenía una reparación de daño. En 1857 ahí ya se contempla los conceptos de autoridad, de suspensión de ese acto como medida cautelar, la definitividad, la maduración de la supremacía constitucional. Todavía como tal no había un procedimiento hasta 1917 que migran estos tres conceptos, pero ahora, como lo refiero, ya con ideas más maduras, con un proceso, el cual el gobernado, no cualquier gobernado como en 1824, que cualquiera podía solicitarlo, sino a través de la Constitución de 1857, igual en 1917, que tenga un interés sobre sobre el acto que se estaba reclamando.
Continuamos. La Ley de Amparo de 1936. Refiere el autor que suele entenderse como el eslabón normativo que transformó una práctica jurisprudencial ya madura en un régimen procesal codificado con categorías, secuencias y efectos más nítidos para los operadores jurídicos. El texto legal recogió aprendizajes de décadas de litigio y de construcción doctrinal, ordenó la relación entre vías ordinarias y control constitucional, definió con mayor precisión la noción de acto de autoridad como objeto de escrutinio y afinó el perímetro de la legitimación y del interés jurídico. Esta codificación no surgió de una hoja en blanco porque dialogó con la cultura de garantías gestada desde la segunda mitad del siglo XIX y consolidada tras la Constitución de 1917. Pero lo dio forma estable a prácticas que, sin soporte legal detallado, podía conducir a respuestas dispares. El resultado fue un proceso más inteligible para litigantes y jueces, con reglas sobre la suspensión, con una ingeniería de efectos centrada en la relatividad de las sentencias y con un conjunto de filtros de procedencia que pretendían asegurar que el amparo operara como remedio estrictamente constitucional. Es decir, 1936 no es esta la primera ley de amparo, sino ya es en 1936 recoge lo que en las constituciones anteriores venían, que venían reconociendo como afectaciones en el reconocimiento de los derechos y cómo actuar como autoridad ante ese reconocimiento. Esta ley de amparo de 1936 hace la maduración de estos conceptos, establece ya un procedimiento como tal, el procedimiento de la ley de amparo, del juicio de amparo. Refiere el autor que la definición normativa de legitimación y del interés jurídico constituyó una de las piezas más delicadas del nuevo arreglo, porque condicionó el acceso a la justicia constitucional a la acreditación de una afectación concreta y jurídicamente relevante. Como les refería hace un instante, en 1824, cualquier persona podía solicitar el amparo, ya mediante esta ley de amparo de 1936, ya con la definición clara y precisa de los conceptos de interés jurídico y legítimo, era que se reducía a que no cualquier persona podía solicitar el juicio del amparo o instaurar el juicio del amparo, sino que era exclusivamente para las personas que tenían una afectación de un derecho constitucional. Todavía el tema de violaciones procesales ordinarias estaba inmiscuido. Ya desde 1857 se trataba de ir quitando ese concepto, pero todavía radicaba en parte en esta ley de amparo. No es que fuera contradictoria la Constitución de 1857, o más bien la Constitución actual de 1917 con la ley de amparo de 1936, sino que se tenían ideas pues algo antiguas en lugar de tener los nuevos planteamientos de 1917. La ley de amparo a la que hago referencia traía a colación algunas ideas de la Constitución de 1857.
Hace referencia también a las lesiones personales y directas, que se buscó preservar la naturaleza del amparo como remedio de garantías y evitar que se convirtiera en un mecanismo de control abstracto, como lo fue en 1824, lo que a su vez mantuvo la separación funcional entre legislación y jurisdicción. Por otro lado, la suspensión del acto reclamado ganó densidad con la ley de 1936 al ser concebida como herramienta de aseguramiento para preservar la materia del juicio, lo que actualmente lo conocemos del mismo concepto como suspensión del acto. Pero ya es en 1936 donde se establece no solamente esa suspensión, sino darle una consecuencia a esa suspensión. Todavía sufre otra modificación el tema de la suspensión en la siguiente reforma de 1950. En esta reforma de la Ley de Amparo de 1950, consolida la transición de un sistema de garantías sostenido en la práctica forense y en disposiciones legales previas hacia un modelo procesal más depurado, con una gramática técnico-jurídica que permitió estabilizar categorías, ordenar fases del procedimiento y dotar de previsibilidad a los efectos de las sentencias. La codificación de mitad de siglo fue sensible a los aprendizajes derivados del litigio y de la jurisprudencia, de modo que recogió los núcleos ya asentados del amparo individual, reforzó la noción del acto de autoridad como objeto del escrutinio jurisdiccional y depuró la relación entre la tutela constitucional y las vías ordinarias. El resultado fue un mapa procesal más inteligible para la judicatura y para los litigantes, capaz de reducir la dispersión interpretativa y de mejorar la seguridad jurídica mediante criterios de acceso y de decisiones más claros. Es decir, básicamente lo que hizo la Ley de Amparo de 1950 es recoger toda la jurisprudencia que había desde 1936 y prácticamente lo que se hace actualmente con la Ley de Amparo. Tiene esos ciclos de reforma donde juntan la jurisprudencia más relevante y se hace una única reforma a la Ley de Amparo. Continuamos. La Ley de Amparo de 1950, leída en su contexto histórico y en su proyección hacia el presente, debe entenderse como una pieza de ingeniería institucional que estabilizó el proceso de garantías, afinó sus instrumentos y reforzó la función de judicatura como guardiana de supremacía en el caso concreto. Su contribución consistió en transformar buenas prácticas en reglas, en ordenar la tutela de urgencia, en consolidar la relatividad como técnica de efectos y en preparar el terreno para una cultura de precedentes que exige razones claras y replicables. Es decir, 1950, ahora sí ya se tenía el tema o el concepto de precedente, es decir, la Suprema Corte con esta ley de amparo de 1950, al momento de resolver un caso concreto, emitía ese razonamiento ya no solamente interpretativo de la Constitución, sino del caso concreto. Ese es el origen de la jurisprudencia que tenemos actualmente, cuando vemos que hace interpretación de algún artículo de la Constitución o de alguna norma secundaria o aquella jurisprudencia de algún caso en concreto que da explicación de cómo debe de actuar la autoridad en un tema específico. Es a partir de esta ley de amparo de 1950 donde se contempla esta función de la Suprema Corte. Por último, tenemos la reforma constitucional de
o más bien la reforma constitucional del 2011, específicamente en temas del juicio de amparo. Fue en el 2011, pues ya es la que todos debemos de tener conocimiento por la actualidad. Esta reforma lo que hace es la transformación del juicio de amparo al reconectar su identidad histórica con un nuevo paradigma de derechos, introduciendo parámetros sustantivos y técnicas procesales orientadas a la eficacia de la tutela. Señala el autor que el viraje dejó de concebir el amparo como un remedio exclusivamente doméstico, centrado en la supremacía formal de la Constitución, para asumir una lectura integral que articula derechos constitucionales con estándares provenientes del derecho internacional. Es decir, da inicio al principio pro persona, al control de constitucionalidad y convencionalidad. Es decir, la Constitución sigue operando ante el principio de supremacía constitucional, pero la Convención viene a fortalecer los derechos reconocidos en la Constitución y que no son contrarios a una convención. Es decir, una convención no viene a traer más derechos al Estado mexicano, sino que todos los derechos reconocidos en la Constitución que no sean contrarios en una convención, pero que den mayor claridad a este derecho, podrán ser utilizados. Básicamente, la explicación del derecho constitucional contenido en una convención, no derechos nuevos que se contengan en una convención y que no existan en la Constitución puede ser aplicado. Eso no es posible en los órganos jurisdiccionales del Estado mexicano. No puedes incluir un derecho convencional que no exista en la Constitución mexicana por este concepto de supremacía constitucional. Continuamos. Dice, la ingeniería de efectos cobró una importancia renovada porque la expansión del canon del control y la intensificación de la tutela exigirán medidas prudentes para no desbordar el papel del juez ni producirá asimetrías injustificadas. La relatividad de la sentencia se preservó como técnica de contención que permite reparar a las personas sin generar de inmediato efectos generales sobre el ordenamiento, lo que a su vez demanda una cultura de precedentes que garantice consistencia y trato igual en casos equivalentes. Esta arquitectura remedial sostiene un equilibrio delicado entre eficacia y estabilidad, con una suspensión más robusta y mejor motivada para evitar daños irreparables antes de la decisión final. Es decir, se obliga a los tribunales jurisdiccionales para efecto de que sus determinaciones sean mayormente motivadas, siempre desde una óptica constitucional y convencional, lo que lo hace más complejo para los jueces, siempre y cuando no vaya, o más bien con una motivación más reforzada, siempre con el apego al respeto del derecho constitucional con la óptica convencional. En sí, este es el antecedente de la ley de amparo y de la Constitución actual. Ya solamente hay que destacar que tanto que a partir de 1857, sí, desde 1857 es que se establece un
el inicio de la reparación de la violación de derechos, cuando pasa a la Constitución actual de 1917 y que ahora sí existe un procedimiento. Los antecedentes constitucionales de 1824 y 1857 pretendían ser utilizados con este procedimiento actual de 1917 para, como decíamos, en aquellos años, en los 1800, el órgano del poder lo que hacía, más bien la protección de amparo, era básicamente por órganos de poder. Todavía en 1824 no con la separación de poderes y todo esto, pero esos antecedentes querían que fueran utilizados en 1917 de tal forma que el amparo pudiera ser utilizado por el gobernado para efecto de impactar en las decisiones de los órganos reformadores, en este caso del poder legislativo. Ahí es donde se pone un freno, es decir, en 1917, al establecerse un procedimiento y que existía ahora sí la claridad de cómo poder solicitar este amparo mediante técnicas procesales, cómo debería de actuar la autoridad para que no fuera rebasada y modificada una constitución. Es en 1917 donde impide que los amparos puedan ser reclamados, o más bien, mediante la vía del amparo pueda ser reclamado una reforma constitucional. Es decir, mediante el concepto de los intereses legítimos y jurídicos, en 1917 se pretendía que por esa vía pudieran hacer la solicitud de reclamos ante las reformas constitucionales, que vaya cuestiones de los poderes, ya en esta constitución, pero sobre todo con las reformas o más bien con la ley de amparo de 1936, 1950, se contempla los conceptos de improcedencia en el juicio de amparo, establece mecanismos distintos para poder reclamar una reforma constitucional exclusiva para poderes del Estado, no para los gobernados, es decir, una reforma constitucional desde su inicio de la Constitución de 1917 y las reformas de la Ley de Amparo de 1936 y 1950, ninguna de ellas permitía que mediante un juicio de amparo se pudiera reclamar una reforma constitucional, sino es mediante una acción de inconstitucionalidad, pero esta solicitada por órganos de poder. Más adelante lo vamos a ir viendo. En sí, ese es el tema del día de hoy. Sé que empezar con historia es difícil, pero nos viene a dar cuenta de los principios, de los orígenes de los principios. La siguiente semana vamos a ver el tema de creo que es el tema de principios del juicio de amparo. Espero que sea más entretenida, que ya no solamente esté hablando yo. Ahorita sí es complicado de que haya participación de ustedes. Trato de ser lo más comprensible. Igual el otro miércoles destacamos muy, muy rápido estos conceptos para que los traigan frescos. Fui muy repetitivo en los principios porque es 99% seguro de que va a ser materia de examen. Entonces, nada más para que los traigan en mente de cuándo, en qué constitución eran donde se empezaron a formar los principios a los que he dado cuenta. Es necesario que se metan a la plataforma, vean toda la información que se señala en el tema 1
lo que yo les acabo de mencionar, pues básicamente es un resumen de todo lo que se contiene ahí. Realmente, si nos vamos párrafo por párrafo, pues sería una clase aproximadamente de 3 horas ya después de explicación. Entonces, espero haya sido lo más claro, a pesar de que es un tema difícil por ser historia. Prometo que los siguientes temas no van a ser así. Hasta ahorita, pues es el tema de hoy. No sé si hay algún comentario, dudas, opiniones, anuncios parroquiales, recetas de cocina. ¿Qué más? Todo quedó súper claro, ¿verdad? A ver, prendan el micrófono, no los escucho ya para retirarnos. Mi parte sin problema, profesor. Todo muy claro. Pues bueno, excelente, pues excelente noche, excelente participación de todos ustedes, comprensión. Si hay algún comentario, no se los dije al inicio, les voy a dejar mi teléfono. Suelo compartir mi teléfono para, cuestión de, digo, la verdad que la plataforma esta de la universidad es muy parecida a otras plataformas que he utilizado, pero realmente mi trabajo no me deja estar tanto en plataformas. Estoy 100% con mi celular. Entonces, si hay alguna cuestión que quieran compartir, igual pudiéramos hacer ahí algún grupo de WhatsApp y ahí en ese grupo pudiéramos hacer, no sé, lluvia de ideas, aclarar algún comentario de la clase, no sé, piénsenlo y lo podemos hacer de esa manera. Si es así, como quiera, aquí les voy a dejar ese es mi número de celular. Para cualquier cuestión académica, ahí la podemos atender por, de preferencia, WhatsApp. Solamente identifíquense, pues por obvias razones no tengo sus números, pero ahí lo pudiéramos ver. Si se sienten más cómodos mandándome correo, ahí tienen en la plataforma mi correo a su disposición para hacerme llegar información relativa pues a la clase. Hasta ahorita, comentarios, sería todo. ¿Alguien más? No, profesor, muchas gracias por la clase y bienvenido. No, profesor. Excelente. Alejandra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues al ser todo, nos vemos el miércoles de la próxima semana. Por favor, denle una leída al tema 1. Vayan preparándose, ya saben que va a haber pues evaluaciones más adelante. Entonces, para que vayan haciendo ahí sus mapas conceptuales o destaquen ahí sus apuntes. Pues bueno, excelente noche para todos. Fue un gusto estar compartiendo la sesión del día de hoy con ustedes y sin más, pues damos por terminada esta clase. Gracias. Gracias, buenas Gracias, noches. buenas noches. Profesor. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a todos, hasta luego.